¿Por qué era ella peligrosa?, preguntaron. Por su inmensa necesidad de rehabilitar su imagen, respondieron. Y eso fue lo que la hizo peligrosa. No por maldad, sino por las conexiones que forjó desesperadamente con la prensa británica. Aquellas palabras resonaron como una profecía la mañana de Navidad de 2025. El palacio despertó, no con el júbilo de las fiestas, sino con una conmoción que nadie vio venir. Correos electrónicos filtrados expusieron los pensamientos más privados de la reina Camila sobre Catalina, Catherine, llenos de miedo, celos y una ira silenciosa. La confianza se rompió, los secretos se derramaron, la paz navideña se desvaneció mientras los susurros corrían como la pólvora. ¿Cómo escaparon estos mensajes de los muros del palacio? Quédense con nosotros, porque estamos a punto de descubrirlo. Cuando la mañana de Navidad giró hacia el desastre, la primera señal de que este día sería todo menos ordinario llegó a las 7:14 a.m. en punto. Edward Thornhill, director senior de comunicaciones del Palacio de Buckingham, recibió un mensaje encriptado en su teléfono seguro. Hacía menos de 20 minutos que se había levantado. Estaba de pie en su cocina en South Kensington, esperando que hirviera el agua para el té, cuando la alerta vibró contra la encimera. El asunto contenía solo 3 palabras que hicieron que su estómago cayera al vacío. Urgente, confidencial, inmediato. Para las 7:18 a.m., otros 2 ayudantes principales habían recibido mensajes idénticos. Dentro de los archivos adjuntos reposaba algo que nunca debería haber existido fuera de los círculos reales más privados. Una colección de 17 correos electrónicos escritos por la reina Camila a Lady Henrietta Ashford, su confidente más cercana y antigua dama de compañía. Los mensajes abarcaban desde junio de 2024 hasta noviembre de 2025. Cada correo cargaba con observaciones, frustraciones y reflexiones profundamente personales sobre Catalina, la princesa de Gales, y la cambiante dinámica dentro de la familia real. La mañana de Navidad del palacio, generalmente marcada por la tranquila preparación para la reunión tradicional en Sandringham, se transformó instantáneamente en algo mucho más urgente y aterrador. Thornhill hizo 3 llamadas en rápida sucesión, primero al jefe de seguridad del palacio, luego al secretario privado del rey y finalmente al ayudante principal de Guillermo en el Palacio de Kensington. Cada conversación cargaba con la misma gravedad. Esto no era un rumor. Esto no era especulación. Esto era una brecha de seguridad y era catastrófica. Para las 7:30 a.m., el archivo había sido enviado a asesores legales, equipos forenses digitales y a la pequeña unidad de gestión de crisis escondida en el ala administrativa del Palacio de Buckingham. El personal, que había planeado pasar la mañana abriendo regalos con sus familias, se encontró corriendo a través de las calles vacías de Londres hacia el palacio, con sus teléfonos zumbando con alertas y sus mentes imaginando los peores escenarios. Un ayudante, llegando sin aliento a la entrada de seguridad, susurró a un colega lo que todos ya estaban pensando. Si estos correos se hacen públicos, el daño será irreversible. El contenido de los correos era asombroso, no porque revelaran crímenes o ataques explícitos, sino porque exponían algo mucho más humano, y por ende, mucho más dañino. La voz privada de Camila, sin filtros ni guardias, revelaba a una mujer luchando contra los celos, la inseguridad y la creciente comprensión de que Catalina se había convertido en el centro emocional de la monarquía, dejando a Camila cada vez más marginada a pesar de su título de reina consorte. Un correo, fechado en agosto de 2024, expresaba una profunda frustración por la abrumadora simpatía del público hacia Catalina durante sus problemas de salud. Otro, escrito a principios de octubre, cuestionaba la estrategia de las apariciones públicas de la princesa, sugiriendo con amargura que siempre parecían coincidir con los momentos en que Camila había planeado compromisos importantes. Un tercer correo, escrito hace apenas unas semanas, a finales de noviembre, reflexionaba tristemente sobre cómo la familia de Gales
se había convertido en la cara pública del futuro de la monarquía, haciendo que las décadas de servicio de Camila parecieran de alguna manera invisibles. La pregunta inmediata que enfrentaban los funcionarios del palacio no era si los correos eran reales. Lo eran. La encriptación, los metadatos y el estilo de escritura confirmaban su autenticidad desde la primera hora. La pregunta era cómo se habían filtrado y, más críticamente, si ya habían llegado a la prensa. A las 8:15 a.m., la respuesta a la segunda pregunta llegó con una claridad escalofriante. Una corresponsal real de la BBC recibió un aviso anónimo alertándola sobre la existencia de los correos, aunque la fuente no proporcionó copias todavía. Simultáneamente, 2 cadenas estadounidenses fueron contactadas con información similar. El filtrador, al parecer, quería que la historia se supiera, pero estaba reteniendo la publicación completa, creando una ventana de tiempo tortuosa durante la cual el palacio podía responder o desmoronarse. Guillermo, informado de la brecha a las 7:45 a.m., mientras se preparaba para la reunión familiar en Sandringham, reaccionó con una furia que aquellos a su alrededor rara vez presenciaban. No gritó, no arrojó nada. En cambio, su voz se volvió fría, cortante y devastadoramente precisa. Quería respuestas. Quería rendición de cuentas. Y sobre todo, quería la seguridad absoluta de que Catalina sería protegida de cualquier tormenta que estuviera a punto de estallar. La princesa Ana, informada poco después, respondió con su característica agudeza, lista para defender la fortaleza que comenzaba a temblar bajo sus pies. La Navidad había terminado antes de empezar. La batalla por la reputación de la corona acababa de comenzar. La princesa Ana, con su pragmatismo inquebrantable, lo había visto venir. Meses atrás, había advertido a Carlos con una claridad brutal. El creciente círculo de confidentes de Camila representaba un riesgo de seguridad incalculable. Las frustraciones privadas compartidas por escrito, le había dicho Ana, tienen la mala costumbre de convertirse en armas públicas. Ahora, esas advertencias se habían materializado en la crisis exacta que ella predijo. Carlos, el rey, permanecía en un estado de silencio aturdido. Sus ayudantes lo describieron más tarde como visiblemente conmocionado cuando, durante una reunión de emergencia en Sandringham, le mostraron los extractos de los correos electrónicos. Él siempre había creído que las quejas de Camila eran temporales, nacidas del ajuste a su nuevo rol, no de un resentimiento profundo y purulento. Ver las palabras privadas de su esposa expuestas de esa manera lo dejó luchando por reconciliar a la mujer que amaba con la figura que ahora estaba en el centro de un escándalo nacional. A medida que la mañana avanzaba hacia las 9:00 a.m., el personal del palacio trabajaba con una precisión frenética. Los equipos legales evaluaban posibles cargos contra quienquiera que hubiera filtrado la correspondencia. Los asesores de comunicaciones redactaban múltiples escenarios de respuesta, buscando desesperadamente las palabras correctas para un desastre indescriptible. Mientras tanto, los oficiales de seguridad comenzaron a rastrear la huella digital de la filtración. La sospecha recaía pesadamente sobre Lady Henrietta. ¿Había sido cómplice de la traición o sus propias comunicaciones habían sido comprometidas por un tercero? Al otro lado del Atlántico, donde todavía eran las primeras horas de la mañana de Navidad, el gigante dormía. Los observadores reales estadounidenses permanecían ajenos al caos. Pero el palacio sabía la verdad. Cuando la costa este despertara, la historia estaría en todas partes. Y una vez que el contenido de esos correos se hiciera de conocimiento público, ningún giro de relaciones públicas podría deshacer el daño. Para las 9:30 a.m., mientras las familias en toda Gran Bretaña se sentaban a desayunar sus banquetes navideños, 3 verdades frías y duras se asentaron sobre el palacio de Buckingham como una escarcha invernal. 1. Los correos eran reales. 2. La brecha de seguridad era catastrófica. 3. Catalina estaba a punto de enfrentar la traición más dolorosa de su vida real.
Para entender cómo el día de Navidad de 2025 se convirtió en el día en que los resentimientos privados de la reina Camila explotaron a la vista del público, uno debe retroceder a través de los meses más silenciosos que lo precedieron. Fue un tiempo en el que pequeñas tensiones se acumularon como nieve sobre un techo frágil, cada capa invisible por sí sola, hasta que la estructura debajo ya no pudo soportar el peso. Las semillas de esta crisis no se plantaron con malicia, sino con las circunstancias. Específicamente, en los primeros meses de 2024, cuando Catalina, la princesa de Gales, enfrentó un desafío de salud que remodelaría la relación del público con la monarquía de formas que nadie había anticipado. Su ausencia de los deberes públicos, aunque médicamente necesaria, creó un vacío. Camila, inicialmente, creyó que podía llenar ese espacio, pero lo que la reina descubrió fue una verdad dura. El público no quería un reemplazo para Catalina. Querían a Catalina misma y estaban dispuestos a esperar. A lo largo de la primavera y el verano de 2024, mientras Catalina se centraba en su recuperación, la efusión de afecto hacia ella alcanzó niveles que el palacio no había presenciado desde los días posteriores a la muerte de Diana. Llegaron cartas por miles. Las campañas en redes sociales celebrando su gracia y resiliencia se convirtieron en tendencias mundiales. Los ciudadanos mayores, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, hablaban de Catalina con una ternura protectora, reservada usualmente para miembros de la familia, no para figuras públicas. Sin buscarlo, ella se había convertido en el latido emocional de la monarquía. Camila, quien había pasado décadas luchando para salir de la condena pública hacia una aceptación cautelosa, observó este fenómeno con una inquietud creciente. Había trabajado incansablemente para construir su propia plataforma, su iniciativa de la sala de lectura, su defensa de los sobrevivientes de violencia doméstica, su presencia constante junto a Carlos. Sin embargo, nada de eso parecía generar el tipo de lealtad profunda e instintiva que Catalina inspiraba simplemente existiendo. Las primeras grietas en la compostura de Camila aparecieron durante una fiesta de jardín de verano en Clarence House. El personal notó su creciente irritación cuando los invitados preguntaban repetidamente por la salud de Catalina, ofreciendo oraciones y buenos deseos, mientras apenas reconocían los propios esfuerzos de Camila por mantener el calendario real en marcha. Un ayudante de mucho tiempo recordó un comentario agrio que Camila murmuró después del evento, una frase que ahora resuena con tristeza. Es como si yo fuera invisible a menos que esté parada bajo su sombra. Para el otoño, la tensión se había profundizado. Catalina comenzó a hacer apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas. Cada una fue recibida con un entusiasmo abrumador. Su regreso a los deberes reales fue gradual, intencional y extraordinariamente efectivo. Cada compromiso al que asistía se convertía en un evento mediático. Cada fotografía suya generaba titulares y cada vez que sonreía, el público exhalaba con un alivio colectivo. Mientras tanto, Camila encontraba su propia agenda cada vez más eclipsada. Eventos que había planeado con meses de antelación fueron reposicionados o reducidos para acomodar la disponibilidad de Catalina. La cobertura mediática de los compromisos de Camila se redujo a breves menciones, a menudo en los mismos artículos que especulaban sobre la próxima aparición de la princesa de Gales. El contraste no pasó desapercibido para Camila, y le dolió mucho más de lo que dejó ver a nadie. Carlos, atrapado entre las dos mujeres más importantes de su vida, luchaba por navegar la creciente división. Amaba a Camila profundamente y le debía décadas de lealtad. Pero la realidad era innegable. La luz de Catalina brillaba demasiado fuerte. Carlos, atrapado en el ojo del huracán, se enfrentaba a una realidad que le partía el alma. Amaba a Camila, pero también poseía la sabiduría de un hombre que había esperado toda su vida para reinar. Comprendía una verdad ineludible. Catalina representaba el futuro de la monarquía de una manera que trascendía títulos o linajes. Ella había capturado algo que una vez perteneció a Diana,
el corazón absoluto del pueblo, y al hacerlo, se había vuelto intocable. La princesa Ana, observando la situación con su habitual y fría claridad, comenzó a preocuparse cada vez más. No por Catalina, quien manejaba la atención global con una humildad característica, sino por Camila. Ana notó que la frustración de la reina comenzaba a manifestarse de formas sutiles pero inquietantes. Vio cómo Camila dependía cada vez más de un pequeño círculo de confidentes, individuos fuera de la estructura oficial del palacio, personas que le ofrecían simpatía ciega en lugar de consejos prudentes. Fue hacia una de estas confidentes, Lady Henrietta Ashford, hacia quien Camila volcó sus quejas privadas. Lady Henrietta, antigua dama de compañía y amiga de toda la vida, siempre había proporcionado a Camila un espacio seguro para desahogarse. Pero lo que antes eran quejas ocasionales durante el té se convirtió en un torrente constante de correspondencia escrita, cada correo más revelador y peligroso que el anterior. Los correos comenzaron de manera bastante inocente. En junio de 2024, Camila escribió a Henrietta expresando agotamiento por el implacable interés público en la salud de Catalina. Pero a medida que el verano daba paso al otoño, el tono de los mensajes se afiló como una cuchilla. En un mensaje enviado a finales de agosto, Camila cuestionó si el equipo de Catalina estaba programando estratégicamente sus apariciones para maximizar la simpatía del público. Para octubre, la frustración se había cuajado en algo más duro y amargo. Camila escribió que se sentía cada vez más como una marioneta temporal, alguien a quien el público toleraba mientras esperaban que regresara la verdadera estrella. El correo más dañino, escrito a mediados de noviembre, reflejaba la inseguridad más profunda de Camila. Le confesó a Henrietta que temía que sus décadas de servicio fueran olvidadas, eclipsadas por completo por el carisma natural de Catalina y el afecto insaciable del público por ella. Lo que Camila no sabía era que la tragedia se estaba gestando en la oscuridad. Lady Henrietta, enfrentando graves dificultades financieras propias, había comenzado a compartir silenciosamente detalles de su correspondencia con un tercero. Alguien que reconoció el potencial explosivo de las palabras de la reina y comenzó a archivar meticulosamente cada mensaje. Para cuando llegó diciembre, la arquitectura de la crisis estaba completamente en su lugar. Los correos existían. La traición había ocurrido. Y mientras la mañana del 25 de diciembre amanecía fría y clara sobre Gran Bretaña, el personal del palacio que descubrió los correos filtrados entendió de inmediato que esto no era simplemente un escándalo. Era una fractura, una grieta que corría directamente a través del corazón de la institución. El peso total de lo que Camila había escrito solo se hizo evidente cuando los funcionarios del palacio comenzaron a leer la correspondencia filtrada sistemáticamente, correo por correo. Cada mensaje pelaba otra capa de resentimiento que se había infectado en silencio durante 18 meses. Lo que emergió no fue un retrato de maldad pura, sino algo mucho más complejo y quizás más dañino. Una ventana a los celos privados de una mujer que había luchado durante décadas para ser aceptada, solo para ver a otra mujer lograr sin esfuerzo lo que ella había luchado toda su vida pública por conseguir. El primer correo llegó a la bandeja de entrada de Lady Henrietta solo 3 semanas después de que el anuncio sobre la salud de Catalina enviara ondas de choque a través de la monarquía. El tono de Camila en este mensaje inicial era medido, casi clínico. Escribió sobre su preocupación de que el palacio estuviera permitiendo que la ausencia de Catalina dominara la narrativa, eclipsando el trabajo realizado por otros miembros de la realeza. Cuestionó si el equipo de comunicaciones había perdido la perspectiva, sugiriendo que, si bien la simpatía por Catalina era comprensible, la institución necesitaba recordar al público que el trabajo de la corona continuaba independientemente de las circunstancias individuales. El correo concluía con una línea que más tarde resultaría particularmente dañina. Uno pensaría que la monarquía gira en torno a una sola persona,
en lugar del esfuerzo colectivo de aquellos que nos presentamos todos los días sin fanfarrias ni titulares. El segundo correo reveló una frustración mucho más profunda. A finales del verano, Catalina había comenzado a hacer apariciones públicas breves y cuidadosamente seleccionadas. Cada una generaba una atención mediática masiva y una celebración pública. Camila escribió a Henrietta sobre su observación de que los regresos de Catalina siempre parecían coincidir con momentos en los que ella misma tenía compromisos importantes planeados. Señaló que una visita oficial que había programado a un refugio de violencia doméstica había sido reposicionada a una fecha más discreta después de que Catalina anunciara una aparición sorpresa en un hospital infantil. Camila no acusó a Catalina directamente de manipulación, pero la implicación colgaba pesadamente en sus palabras. El correo terminaba con una observación amarga que helaría la sangre de cualquiera que la leyera. Parece que el público solo tiene espacio en sus corazones para una princesa a la vez, y el resto de nosotros somos meramente el decorado. El tercer correo marcó un cambio fundamental. El tono dejó de ser una frustración profesional para convertirse en una herida profundamente personal. Camila escribió sobre una gala benéfica a la que había asistido como invitada de honor. Debería haber sido su noche, el reconocimiento a su arduo trabajo. Sin embargo, pasó la velada entera respondiendo una y otra vez a la misma pregunta. ¿Cómo está Catalina? ¿Cuándo volverá? En una frase que destilaba una tristeza infinita, describió su sentimiento con una metáfora simple pero devastadora. Me sentí como una maestra suplente en un aula llena de estudiantes que solo miran la puerta, esperando desesperadamente que regrese su verdadera profesora. Lo que hizo que este correo fuera particularmente doloroso fue la reflexión de Camila sobre su propio viaje. Le recordó a Henrietta las décadas que había pasado reconstruyendo su reputación ladrillo a ladrillo, los pasos cuidadosos para pasar de ser la villana pública a una figura de aceptación cautelosa. Y sin embargo, escribió con amargura. Nada de eso parece importar cuando se compara con la capacidad natural de Catalina para comandar el afecto y la atención sin ningún esfuerzo aparente. El cuarto correo cruzó hacia un territorio que los funcionarios del palacio reconocieron de inmediato como peligroso y profundamente problemático. Aquí, la inseguridad de Camila se transformó en sospecha. Escribió que había comenzado a preguntarse si el cronograma de salud de Catalina se estaba gestionando tanto por beneficio estratégico como por necesidad médica. Observó con cinismo que cada breve aparición de la princesa parecía perfectamente calibrada para generar la máxima simpatía y admiración, seguida de la justa cantidad de ausencia para mantener al público anhelando su regreso. Camila no acusó explícitamente a Catalina de engaño, pero la mera sugerencia de que su viaje de salud podría estar siendo manipulado estratégicamente era una línea que ningún miembro de la familia real debería haber cruzado jamás, ni siquiera en la privacidad de un correo electrónico. El quinto correo, enviado solo unas semanas antes de la filtración, contenía el contenido más personalmente revelador y profesionalmente dañino. Fue un momento de vulnerabilidad cruda. Camila le confesó a Henrietta que sentía que todo su legado estaba siendo borrado en tiempo real. Reflexionó sobre cómo el público había abrazado a Catalina como una especie de sucesora espiritual de Diana, la princesa del pueblo renacida. Mientras tanto, Camila sentía que permanecía para siempre encasillada como la otra mujer, la intrusa que nunca podría pertenecer verdaderamente. Escribió sobre cómo observaba la protección de Guillermo hacia Catalina volverse cada vez más feroz, notando que el príncipe parecía ver cualquier sugerencia sobre ajustar el calendario real como un ataque personal a su esposa. El correo concluyó con una frase que, al ser leída por Carlos, le cortaría el alma. A veces me pregunto si seré recordada en absoluto o si la historia simplemente registrará que mantuve el asiento caliente hasta que llegó la verdadera reina.
El sexto correo, enviado solo 3 días después, reveló que Camila era consciente de que sus frustraciones habían crecido más allá de lo razonable. Le escribió a Henrietta sabiendo que sus sentimientos eran poco caritativos, quizás incluso injustos. Reconoció que Catalina no había hecho nada malo, que su popularidad era genuina y merecida. Pero ese reconocimiento no hizo nada para aliviar el dolor de ser perpetuamente eclipsada. Lo que ninguno de estos correos contenía era crueldad directa. Camila nunca insultó a Catalina. Nunca le deseó mal. Nunca sugirió que debiera desaparecer. Pero lo que los correos revelaron fue quizás más dañino que la hostilidad abierta. Mostraron a una reina consorte consumida por los celos, la inseguridad y la dolorosa comprensión de que ninguna cantidad de trabajo o dedicación podría competir con la magia natural de Catalina. En el momento en que la seguridad del palacio confirmó que los correos eran auténticos, surgió una crisis secundaria casi tan urgente como la filtración misma. ¿Cómo demonios habían terminado 17 mensajes privados, enviados durante 18 meses a través de canales encriptados, en manos de 3 ayudantes superiores en la mañana de Navidad? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo la respuesta pública del palacio, sino si rodarían cabezas y si habría cargos criminales. A las 8:30 a.m. de esa mañana navideña, Marcus Henry, jefe de seguridad digital del Palacio de Buckingham, había reunido a un pequeño equipo de élite en una oficina sin ventanas en las profundidades del ala administrativa. La sala, normalmente utilizada para sesiones informativas constitucionales aburridas, se había convertido en un laboratorio forense improvisado. Las computadoras portátiles se alineaban en la mesa, cada pantalla brillando con metadatos, encabezados de correo electrónico y huellas digitales que contarían la historia de cómo los pensamientos más íntimos de Camila habían viajado desde su computadora al mundo exterior. La investigación comenzó con los correos mismos. Cada mensaje contenía información incrustada que revelaba cuándo fue enviado, desde qué dispositivo y a través de qué servidor. Lo que el equipo de Henry descubrió en la primera hora fue a la vez revelador y preocupante. Todos los 17 correos habían sido enviados desde la computadora portátil personal de Camila, un dispositivo que ella usaba para correspondencia privada, fuera de los sistemas de comunicación oficiales del palacio protegidos por el gobierno. Esa fue la primera vulnerabilidad. Pero el segundo descubrimiento, proveniente del análisis de la cuenta de Lady Henrietta Ashford, cambiaría el curso de la mañana por completo. El descubrimiento que hizo el equipo de seguridad fue tan banal como devastador. Los mensajes, esos pensamientos íntimos de una reina, no habían sido transmitidos a través de los servidores blindados del gobierno ni del palacio. Habían sido recibidos y almacenados en un proveedor de correo comercial común. Esto significaba que la correspondencia de Lady Henrietta estaba expuesta al viento digital, vulnerable a piratas informáticos y accesos no autorizados de formas que las comunicaciones reales oficiales jamás lo estarían. Era una puerta trasera dejada abierta en la fortaleza. Para las 9:15 a.m., el equipo de seguridad había identificado el punto exacto de la infracción. A principios de noviembre, apenas unas semanas antes de la filtración, alguien había accedido a la cuenta de Henrietta desde una ubicación en el centro de Londres. El análisis forense rastreó esa conexión hasta una firma de investigación privada, conocida en los bajos fondos por manejar casos sensibles de celebridades y políticos. El acceso había ocurrido durante una ventana de 2 horas en la que Henrietta estaba, según documentos oficiales, en un almuerzo en Hampshire. Alguien más tenía sus llaves digitales. La pregunta ardiente era, ¿Henrietta entregó esas llaves voluntariamente o fue una víctima? Los investigadores del palacio contactaron la residencia de Henrietta buscando respuestas, solo para encontrar un vacío. Descubrieron que había abandonado Londres 3 días antes, alegando una estancia prolongada en una residencia privada en el sur de Francia.
Su partida repentina, combinada con la precisión del momento de la filtración, encendió todas las alarmas. Parecía que Henrietta no estaba de vacaciones. Estaba huyendo de la tormenta que sabía que se avecinaba. Con la cooperación del equipo legal, se realizó una inmersión profunda en los registros financieros de Henrietta. Lo que encontraron fue una historia tan antigua como el tiempo, la desesperación. Durante los últimos 14 meses, Lady Henrietta había acumulado deudas significativas, impuestos impagos, préstamos vencidos y obligaciones de crédito por defecto que sumaban más de 200,000. Era una mujer de alto estatus con los bolsillos vacíos. Los investigadores descubrieron una serie de depósitos bancarios en su cuenta, cada uno estructurado cuidadosamente para evitar activar los umbrales de informes automáticos de lavado de dinero. Los depósitos comenzaron en octubre y continuaron hasta mediados de diciembre, sumando casi 75,000. El origen de los fondos era una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Los abogados del palacio reconocieron el patrón de inmediato. Alguien había comprado la lealtad de Henrietta. Alguien había pagado por el acceso a la mente de la reina Camila, y ese alguien se había tomado muchas molestias para ocultar su rostro. Para las 10:00 a.m., la investigación se expandió. ¿Quién se beneficiaría de poseer esta correspondencia? Los medios de comunicación sensacionalistas querrían el contenido, sí, pero los medios respetables dudarían en publicar correos robados sin una revisión legal masiva. El escenario más probable, concluyeron los investigadores, era más oscuro. Un individuo privado o una organización con una vendetta personal contra Camila o la monarquía había pagado por los correos con una sola intención: liberarlos en el momento más dañino posible. El día de Navidad, cuando la unidad de la familia real estaba en plena exhibición en Sandringham, representaba la tormenta perfecta. Dentro del Palacio de Kensington, Guillermo recibía actualizaciones cada 30 minutos. Su respuesta era siempre la misma, dicha con una intensidad aterradora: encuentren a quien hizo esto y encuéntrenlo rápido. Sus instintos protectores hacia Catalina se habían disparado no solo por el contenido de los correos, sino por la cruel realización de que alguien había elegido deliberadamente exponer a su esposa a esta humillación pública en una mañana sagrada. La princesa Ana, informada en Sandringham, se centró en una pregunta diferente y pragmática. Quería saber si Henrietta había actuado sola o si todo el círculo de confidentes de Camila estaba comprometido. La posibilidad de que la red de apoyo de la reina fuera un colador de seguridad envió un escalofrío a través del aparato del palacio. Carlos, mientras tanto, luchaba con una dimensión más personal. Necesitaba saber si Camila tenía alguna idea de que sus correos estaban en riesgo. Cuando los ayudantes sondearon suavemente al rey, éste pareció genuinamente cegado. Había confiado en Henrietta durante años. Había fomentado esa amistad como una válvula de escape saludable para Camila. La idea de que esa confianza se hubiera vendido por dinero lo dejó visiblemente conmocionado. Para las 11:00 a.m., la teoría estaba completa. Lady Henrietta Ashford, enfrentando la ruina, fue abordada por un desconocido. Vendió el acceso. Los correos fueron compilados, anonimizados y entregados para causar el máximo dolor. Pero la pieza final del rompecabezas, la identidad del titiritero que orquestó y financió la operación, permanecía frustrantemente fuera de alcance. Mientras los hombres y mujeres de traje buscaban culpables en las pantallas de ordenador, la víctima real de esta tragedia permanecía en la ignorancia. Pero el tiempo se había acabado. Catalina, la princesa de Gales, se enteró de los correos filtrados exactamente a las 9:42 de la mañana de Navidad. Y se enteró de la peor manera posible. No fue por su esposo, ni por un asesor real. El destino tenía preparado un golpe mucho más cruel. La escena no podía ser más idílica. Catalina estaba de pie en el salón bañado por el sol invernal de Sandringham, ajustando con ternura el cuello de la camisa del príncipe George. Faltaba menos de una hora para la tradicional caminata familiar hacia la iglesia de Santa María Magdalena.
Todo era risas suaves y anticipación navideña. Entonces la puerta se abrió y Guillermo entró. Catalina conoció la noticia antes de que él pronunciara una sola palabra. Había una expresión en el rostro de su esposo que ella solo había visto 2 veces antes en toda su vida compartida. Una vez cuando falleció su abuelo, el duque de Edimburgo, y otra durante los días más oscuros de la crisis de los Sussex. Guillermo cerró la puerta detrás de él, y en los 30 segundos que siguieron, la mañana de Navidad de Catalina se transformó en algo que nunca olvidaría. El mundo se detuvo. Guillermo explicó la situación con una precisión cuidadosa, su voz baja y controlada, aunque Catalina podía ver la furia tensando sus hombros. 17 correos electrónicos. 18 meses de correspondencia. Camila escribiendo a una confidente sobre la salud de Catalina, sus apariciones, su influencia. Ninguna de las palabras era explícitamente cruel, no había insultos vulgares. Pero la realidad era peor. Todo revelaba una profundidad de resentimiento que Catalina había sospechado, pero que nunca quiso confirmar. Las palabras clave aterrizaron con un peso plomizo. Sincronización estratégica, sustituta, eclipsada. Cada término era un pequeño corte de papel, casi invisible por sí solo, pero juntos formaban una herida abierta y sangrante. La primera reacción de Catalina no fue la ira. Fue una especie de conmoción sin aliento, la sensación física de que el suelo se desplazaba bajo sus pies mientras todos los demás permanecían de pie. Había pasado el último año navegando por el período más desafiante de su vida real. Había manejado su salud con gracia estoica, protegiendo a sus hijos del escrutinio público como una leona, y regresando al deber con pasos cuidadosamente medidos, diseñados específicamente para no abrumar ni eclipsar a nadie. Y ahora descubría que cada elección cuidadosa, cada gesto reflexivo, había sido interpretado por Camila no como supervivencia, sino como ambición calculadora. Una segunda ola de emoción golpeó rápidamente después de la primera. Un dolor personal profundo que se instaló en algún lugar de su pecho y se negó a moverse. Catalina siempre había tratado a Camila con respeto, incluso con calidez. Había apoyado el matrimonio de Carlos pública y privadamente. Nunca había competido por la atención ni se había posicionado contra Camila de ninguna manera deliberada. Sin embargo, allí estaba la evidencia. Camila había pasado 18 meses catalogando agravios, construyendo una narrativa en su mente donde Catalina era, de alguna manera, la responsable de su propia inseguridad. Guillermo, observándola procesar la información, sintió que sus instintos protectores surgían con una intensidad que lo sorprendió incluso a él. Lo que presenció en su esposa fue algo más silencioso y devastador que la ira. Parecía herida de una manera que él no había visto desde los primeros días de la crueldad de los tabloides, cuando ella todavía estaba encontrando su lugar en la vida real. La diferencia ahora era que esta traición no provenía de extraños con cámaras, sino de la familia. Provenía de adentro de la casa. Catalina se movió hacia la ventana, mirando los terrenos cubiertos de escarcha de Sandringham. La ironía era brutal. En menos de una hora, se esperaba que ella saliera por esa puerta, sonriera y saludara a las cámaras junto al mismo miembro de la familia, cuyo resentimiento privado acababa de ser expuesto al mundo. Sintió el peso de la actuación asentarse sobre ella. Comprendió que, sin importar lo que sintiera en privado, el dolor, la injusticia, la tristeza, públicamente tendría que ser perfecta, amable e intocable. La ironía no se le escapó. Las mismas cualidades que hacían que el público la amara, su perfección, su estoicismo, eran las mismas cualidades que aparentemente hacían que Camila se sintiera inadecuada. Durante varios minutos, Catalina simplemente permaneció en silencio, con Guillermo a su lado. Ninguno de los dos hablaba. Afuera podía escuchar las voces distantes de George, Charlotte y Louis jugando en el pasillo. Sus risas resonaron como un recordatorio de lo que más importaba. Los niños no podían saber de esto. La Navidad continuaría según lo planeado, no porque la crisis no importara,
sino porque proteger el sentido de normalidad de sus hijos importaba más. La mente de Catalina se movió a través de las implicaciones con esa claridad estratégica que siempre había sido una de sus mayores fortalezas. Los correos probablemente se harían públicos. Eso significaba que tenía una opción que tomar. Podía responder, defenderse, rechazar las caracterizaciones de Camila, o podía hacer algo mucho más poderoso. La decisión se formó rápidamente, moldeada por años de navegar la vida real con una gracia calculada. Catalina no respondería, no emitiría declaraciones, no concedería entrevistas llorosas, no permitiría que esta situación se convirtiera en una batalla pública de barro entre ella y Camila. En cambio, continuaría exactamente como lo había estado haciendo, cumpliendo sus deberes con dignidad, apoyando a su familia con fuerza tranquila y permitiendo que el contraste entre las palabras privadas y desordenadas de Camila y la conducta pública impecable de Catalina revelara su propia verdad. Guillermo, leyendo correctamente su silencio, sintió una mezcla complicada de orgullo y frustración. Estaba orgulloso de la moderación de Catalina, de su negativa a descender al conflicto, incluso cuando tenía todo el derecho de defenderse. Pero también estaba frustrado por lo que veía como una carga injusta. Su instinto era proteger, confrontar, asegurar que Catalina nunca tuviera que soportar otro momento de ser socavada por alguien que debería haber sido su aliada. Pero al mirar el perfil de su esposa contra la luz de la ventana, supo que ella ya había elegido su arma, la dignidad absoluta. Catalina se apartó de la ventana y se volvió para mirar a su esposo. Sin pronunciar una sola sílaba, le comunicó algo fundamental. No necesitaba que él peleara por ella. Necesitaba que él respetara su elección. Necesitaba que Guillermo confiara en una verdad que ella había aprendido con dolor. El silencio puede ser más poderoso y ensordecedor que cualquier confrontación. Le hizo entender con solo una mirada que su fuerza no provenía de ganar batallas en el barro, sino de elevarse por encima de ellas hasta que se volvieran irrelevantes. Cuando el reloj se acercó a las 10:15 a.m., Catalina comenzó el arduo trabajo interno de la compartimentación, esa habilidad vital que la vida real exigía. Caminaría hacia la iglesia, sonreiría a la multitud, se pararía junto a Camila si el protocolo lo requería, y no daría la más mínima indicación de que su mundo había cambiado. Más tarde, en la soledad de sus habitaciones privadas, se permitiría sentir todo el peso aplastante de esta traición. Pero en público, sería exactamente lo que la monarquía necesitaba que fuera: una roca. Los niños fueron llamados para prepararse para la salida. Catalina alisó su abrigo, verificó su reflejo en el espejo y con una precisión escalofriante se colocó la sonrisa de ensayo en el rostro. Era una expresión que se había convertido en una segunda naturaleza durante 14 años de vida real, cálida pero distante, perfecta pero impenetrable. Mientras caminaba hacia la puerta, Guillermo le tomó la mano brevemente, apretándola en un gesto fugaz que transmitía todo lo que no podía decir en voz alta: perdón, orgullo, amor. Para cuando la familia real emergió de Sandringham House a las 10:45 a.m., Catalina parecía cada centímetro la futura reina. La multitud reunida a lo largo del camino hacia la iglesia estalló en vítores al verla. Su afecto era genuino y abrumador, un contraste cruel con los secretos que ardían detrás de los muros del palacio. Mientras la familia real cantaba himnos en la iglesia de Santa María Magdalena con el mundo observando, una reunión muy diferente y mucho más oscura estaba teniendo lugar en la sala de comunicaciones seguras del Palacio de Buckingham. 7 asesores principales, representando a los departamentos legal, de comunicaciones y constitucional, se sentaron alrededor de una mesa ovalada cubierta de documentos, computadoras portátiles y múltiples borradores de declaraciones. El aire estaba cargado de cafeína y pánico contenido. La pregunta ante ellos no era si la filtración de los correos constituía una crisis. Lo era. La pregunta era existencial.
¿Cómo debería responder la monarquía a un escándalo que enfrentaba a la reina consorte contra la futura reina? Sir Malcolm Pembridge, el secretario privado principal del rey, abrió la sesión de emergencia con un resumen que no dejaba espacio para el optimismo. 1. Los correos eran auténticos. 2. La filtración fue deliberada y calculada. 3. Las organizaciones de medios, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, habían sido alertadas. Aunque nadie había publicado el contenido completo todavía, varios medios estaban preparando historias explosivas para el Boxing Day, el día siguiente a Navidad, que forzarían la mano del palacio. La ventana para una respuesta proactiva se estaba cerrando rápidamente. Los asesores debatieron 3 caminos, y cada uno estaba sembrado de minas terrestres. Opción 1. Negación agresiva. El palacio podría emitir una declaración caracterizando los correos como sacados de contexto, insistiendo en que era correspondencia privada, nunca destinada al consumo público. El problema: negar lo obvio haría que el palacio pareciera deshonesto. En una era donde la confianza pública ya era frágil, la deshonestidad podría resultar más dañina que los correos mismos. Opción 2. Silencio estratégico. Podrían reconocer la brecha de seguridad, enfatizar que se estaban tomando acciones legales y negarse a comentar más. El problema: esto preservaba la dignidad, sí, pero dejaba un vacío peligroso. Y la especulación mediática llenaría ese vacío con narrativas posiblemente peores que la verdad. Opción 3. Transparencia radical. Podrían admitir la tensión, enmarcándola como el resultado natural de las presiones intensas que enfrentan los miembros de la realeza, intentando humanizar a la familia. El problema: esto arriesgaba validar las quejas de Camila, sugiriendo que la popularidad de Catalina era de hecho un problema. Abriría la puerta a especulaciones interminables sobre otros conflictos internos. Mientras debatían, surgió una cuarta consideración que complicaba todo: la presión internacional. Estados Unidos estaba observando. Los medios estadounidenses, especialmente aquellos que atendían a audiencias mayores, que habían seguido el viaje de salud de Catalina con una inversión personal profunda, ya estaban enmarcando la filtración como una traición imperdonable a una figura amada durante su periodo más vulnerable. Si el palacio parecía proteger a Camila a expensas de Catalina, el contragolpe desde América podría dañar el poder blando de la monarquía de formas que tardarían años en repararse. Además, el equipo legal presentó sus propias restricciones. Lady Henrietta Ashford permanecía fuera de alcance en Francia. Si bien la extradición era teóricamente posible, el proceso sería largo, público y humillante. Perseguir una acción legal agresiva podría satisfacer el deseo de venganza, pero mantendría la historia en los titulares durante meses. Fue entonces cuando la princesa Ana, participando a través de un enlace de video seguro desde Sandringham, intervino. Su voz cortó el aire viciado de la sala de reuniones con su evaluación característicamente contundente y pragmática. «Dejen de dar vueltas», dijo Ana mirando a la cámara con ojos de acero. «El palacio tiene solo 3 prioridades en este momento y necesitamos decidir el orden de importancia antes de que termine el almuerzo». La princesa Ana no dudó. Con la frialdad de un cirujano delineó el camino a seguir. 1. Proteger a Catalina, quien no había hecho nada malo. 2. Preservar la credibilidad de la institución. 3. Contener el daño a Camila, no negando la realidad, sino asegurando que las consecuencias fueran proporcionales y dignas. «Camila ha cometido un error de juicio devastador», sentenció Ana. Puso sus frustraciones por escrito y las compartió fuera de los canales seguros. Debe enfrentar las consecuencias, pero esas consecuencias deben ser privadas y estructurales. Guillermo, a través de su secretario privado, comunicó su posición con una firmeza inquebrantable. Quería rendición de cuentas. Pero más que eso, exigía una garantía absoluta de que Catalina nunca más sería objeto de este tipo de traición desde dentro de la familia. Cualquier respuesta del palacio que pareciera minimizar lo sucedido
sería inaceptable para él. Carlos seguía siendo la gran incógnita, un hombre desgarrado entre lealtades en competencia, devastado por la traición de su esposa, pero incapaz de condenarla plenamente. El rey buscaba desesperadamente una solución que preservara tanto su matrimonio como su relación con su hijo y su nuera. Pero, cada vez más, parecía que tal solución no existía. A primera hora de la tarde, comenzó a formarse un consenso en torno a un enfoque híbrido. El palacio emitiría una declaración cuidadosamente redactada el Boxing Day, reconociendo una violación de seguridad, expresando pesar por el dolor causado y anunciando cambios estructurales inmediatos en la forma en que se asegurarían las comunicaciones privadas de la realeza. La declaración no abordaría el contenido específico de los correos, pero dejaría claro que se habían violado los protocolos internos. Sin embargo, lo más significativo sucedería en las sombras. Se realizarían cambios estructurales en el papel de Camila que, aunque no se anunciarían públicamente, serían silenciosamente evidentes para todos. Su agenda se ajustaría para reducir los conflictos con las apariciones de Catalina. Su círculo de asesores sería revisado y purgado, y su acceso a ciertas discusiones internas sobre la programación familiar sería discretamente limitado. El objetivo era crear un amortiguador que protegiera a Catalina mientras le daba a Camila espacio para reconstruir la confianza con el tiempo. Era, en esencia, una cuarentena real. Cuando la confianza se convierte en la única moneda de cambio, la declaración del Palacio de Buckingham llegó exactamente a las 8:00 de la mañana, justo a tiempo para captar los primeros ciclos de noticias tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Era breve, medida y construida para reconocer el dolor sin asignar culpas directas. Pero lo que la declaración no hizo, habló más fuerte que cualquier palabra. No defendió a Camila, ni desestimó la importancia de lo que sus correos habían revelado. Ese silencio fue ensordecedor. A media mañana, las consecuencias para la reina Camila comenzaron a materializarse con una rapidez que sorprendió incluso a aquellos que habían anticipado las consecuencias. El palacio anunció que varios compromisos próximos se pospondrían debido a ajustes de programación. Era una frase insulsa, pero los observadores del palacio reconocieron inmediatamente el código. Camila estaba siendo castigada. Su calendario de invierno, una vez lleno de visitas, eventos benéficos y apariciones ceremoniales, estaba siendo desmantelado silenciosamente y reconstruido con notables huecos donde antes se habían planeado compromisos de alto perfil. Más reveladores fueron los cambios detrás de los muros del palacio. La oficina privada de Camila, que había operado con considerable independencia desde que Carlos se convirtió en rey, fue reestructurada bajo una supervisión más estricta del Palacio Central. 3 asesores que habían formado parte de su círculo leal fueron reasignados a otros departamentos o alentados discretamente a buscar trabajo en otro lugar. Su proyecto insignia, la iniciativa de la sala de lectura, permaneció bajo su patrocinio, pero ahora sería coordinado a través de la oficina principal de comunicaciones del palacio en lugar de su equipo personal. Estos ajustes se presentaron al mundo como mejoras administrativas y esfuerzos de modernización. Pero todos los involucrados entendieron su verdadero propósito. Camila estaba siendo contenida. Su influencia estaba siendo circunscrita. Su capacidad para operar de forma independiente había sido cortada de raíz. No fue una degradación formal, nada tan dramático o público. Fue algo mucho más efectivo, una reducción sistemática de poder que dejó su título intacto mientras le quitaba la sustancia que había debajo. Camila seguía siendo reina, pero ahora reinaba desde una jaula de terciopelo. Para Catalina, los días posteriores a la Navidad trajeron un regalo inesperado. Fue la comprensión de que no necesitaba defenderse, porque el mundo lo estaba haciendo por ella. Las redes sociales estallaron en apoyo a la princesa de Gales. Los espectadores mayores fueron particularmente vocales en su indignación por las críticas privadas de Camila.
Los programas matutinos estadounidenses dedicaron segmentos enteros a analizar los correos, y el consenso fue abrumador. Catalina no había hecho nada malo. Los celos de Camila habían revelado más sobre sus propias inseguridades que sobre cualquier falla de Catalina. Al final, la estrategia de silencio de la princesa había ganado la guerra sin disparar una sola bala. Mientras Camila veía cómo su mundo se reducía, Catalina observaba cómo el suyo se expandía, sostenido no por la intriga, sino por el respeto inquebrantable de un público que finalmente había elegido a su verdadera reina. Lo que hizo que la posición de Catalina fuera inexpugnable no fue una campaña de relaciones públicas, ni un contraataque feroz. Fue algo mucho más simple y antiguo, su silencio inquebrantable. Mientras el mundo debatía cada palabra de los correos filtrados, Catalina asistía a sus compromisos programados con su gracia característica. Sonreía cálidamente a las multitudes que coreaban su nombre con un entusiasmo renovado, y no daba absolutamente ninguna indicación de que algo hubiera cambiado en su mundo. Esta negativa a participar en el drama, a rebajarse al conflicto público, la elevó aún más en la estimación del pueblo. Los comentaristas señalaron que se estaba comportando exactamente como debería hacerlo una futura reina, elevándose por encima del dolor personal para servir a la institución con dignidad. El contraste entre la compostura de acero de Catalina y la inseguridad expuesta de Camila no podría haber sido más marcado. Cada aparición pública que hacía Catalina se convertía en una reprimenda implícita a las sugerencias de esos correos electrónicos de que su popularidad era de alguna manera fabricada o estratégica. Las multitudes que se reunían para verla, el afecto genuino que expresaban, la forma en que los niños corrían hacia ella y los espectadores mayores lloraban ante su amabilidad. Todo ello demostraba una verdad irrefutable. Lo que Catalina poseía no se podía comprar, no se podía aprender y ciertamente no se podía estrategizar. Era auténtico, y ningún correo electrónico privado, por venenoso que fuera, podía disminuirlo. Sin embargo, la reacción pública reveló divisiones generacionales y geográficas que preocupaban profundamente a los funcionarios del palacio que monitoreaban el sentimiento nacional. En Gran Bretaña, los espectadores mayores de 60 años se pusieron mayoritariamente del lado de Catalina. Para ellos, los correos de Camila eran evidencia de defectos de carácter que décadas de rehabilitación no habían logrado corregir. Estos británicos mayores recordaban vívidamente los años de Diana. Para ellos, los correos despertaron viejas sospechas de que Camila seguía siendo la misma persona que siempre había sido, insegura, calculadora e incapaz de aceptar que algunas mujeres simplemente inspiran más afecto que otras. Pero los espectadores británicos más jóvenes, particularmente los menores de 40 años, tuvieron una respuesta más matizada. Muchos expresaron cierta simpatía por ambas mujeres. Reconocieron que los correos de Camila, aunque inapropiados, reflejaban presiones humanas con las que cualquiera podría luchar al ser comparado constantemente con alguien universalmente amado. Esta brecha generacional creó conversaciones incómodas en las mesas de todo el país sobre el perdón, la responsabilidad y si los pensamientos privados deberían ser juzgados con los mismos estándares que las acciones públicas. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, la reacción fue menos dividida y mucho más ferozmente protectora de Catalina. Las audiencias estadounidenses, especialmente aquellas que habían seguido su viaje de salud con una inversión personal profunda, vieron la filtración como una traición imperdonable durante el período más vulnerable de Catalina. Los presentadores de programas de entrevistas expresaron indignación abierta. Los comentaristas reales cuestionaron si Camila merecía su posición. Las campañas en las redes sociales pidiendo un mayor reconocimiento a la dignidad de Catalina fueron tendencia durante días. Este apoyo transatlántico reforzó la posición de Catalina dentro de la monarquía de formas que habrían tardado años en lograrse por medios tradicionales. Se había vuelto, casi de la noche a la mañana, intocable. No por ambición, no por estrategia,
sino por el simple poder de haber sido agraviada genuinamente y haber respondido con dignidad genuina. Para la monarquía misma, la crisis planteó preguntas incómodas y existenciales sobre su futuro. La credibilidad de la institución descansaba sobre una imagen cuidadosamente construida de unidad familiar, de generaciones trabajando juntas hacia un propósito común. Los correos filtrados habían hecho añicos esa imagen, revelando celos internos y resentimientos mezquinos que hacían que la familia real se pareciera menos a servidores públicos dignos y más a cualquier otra familia disfuncional que lucha con la comparación y la competencia. Los funcionarios del palacio, con el rostro serio, reconocieron que la confianza, una vez rota, podría tardar años en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacía. La relación de Carlos con Guillermo se había tensado hasta el límite por la renuencia inicial del rey a imponer consecuencias a Camila. Las advertencias de la princesa Ana sobre las vulnerabilidades de seguridad habían sido reivindicadas de la peor manera posible. Y Catalina, aunque emergió más fuerte ante los ojos del mundo, ahora cargaba con un conocimiento pesado y frío. Sabía que, incluso dentro de su propia familia, no podía confiar plenamente en aquellos que sonreían a su lado en público. La inocencia se había perdido para siempre. La reina en espera había aprendido que, a veces, el trono es un lugar muy solitario, muy solitario, muy solitario, muy solitario, muy solitario, muy solitario, muy solitario.